Fue un encuentro histórico. Los presidentes de los países miembros del SICA, junto a los secretarios generales del SICA y ONU, analizaron las acciones de cara a la recuperación y reactivación económica, social y ambiental de la región. El presidente de Nicaragua reiteró su llamado a unir fuerzas. La batalla sigue siendo una batalla desigual. David frente a Goliat, pero que en la medida que logremos unir fuerzas, unir el entendimiento, cohesionar posiciones, las naciones, los países que estamos siendo más afectados históricamente por el cambio climático, históricamente por las desigualdades en el orden económico mundial, y que en esta circunstancia excepcional, que no es una tragedia en un país del tercer mundo, sino que es una tragedia global, una que está a la vista, en los países, en las naciones que tienen el poder para contribuir a que esta tragedia de la pandemia se pueda combatir con justicia y con respeto a los derechos humanos de todos los pueblos, en particular de los pueblos, más empobrecidos, que no sean excluidos, como usted bien lo señala, en esta batalla contra la pandemia. El mandatario nicaragüense insistió en la necesidad de que los países más desarrollados entiendan que el daño que le hacen a la madre tierra afecta principalmente a las naciones pequeñas. La gran batalla que tiene que ver con la destrucción de la vida en el planeta, ya no provocada por este virus que provoca miles y millones de víctimas, de muertos, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, sino que estamos hablando de el cambio climático. Y tenemos que levantar la bandera de la justicia y de los derechos humanos, porque sacudir la conciencia de las potencias para que entiendan de una vez por todas que ya en esa batalla no solamente desaparecen, se extinguen más rápidamente los pueblos que están en condiciones más frágiles, más expuestos, como la región centroamericana, como las islas del Caribe, sino que también yo diría ya en el corto plazo, ya no es larguísimo plazo, sino en el corto plazo, también se extinguirá la vida en los países desarrollados. Y esta no es una especulación nuestra, no son palabras, simplemente nos estamos remitiendo a la discusión que se dio en París cuando se logró el Acuerdo de París, y donde, Nicaragua se aferró a insistir en que ese acuerdo no era suficiente, pero está claro que las fuerzas que no quieren ver su propia destrucción y creen que los que van a seguir sufriendo son los países más empobrecidos,
impusieron al final el Acuerdo de París. Nicaragua en ese momento no firmó. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos estado remitiendo a lo que dicen los científicos de los países desarrollados, más allá de lo político, más allá de lo ideológico, más allá de lo religioso, lo que dice la ciencia, lo que dicen los especialistas de la NASA, la situación en que se encuentra ya el planeta Tierra, que no se quiere ver de parte de los que tienen el poder para atender y luchar, porque es un desafío ya, aunque atendieran con todos los recursos, ya es un desafío contener el calentamiento global, frenar el calentamiento global y evitar una catástrofe mayor. Y sobre la pandemia que ha causado millones de muertes en todo el mundo, del virus no escapa en estos momentos ni el país más desarrollado y más potente del mundo, ni los países más empobrecidos del mundo. Nadie escapa del virus. Y por lo tanto este es un tema de seguridad y un tema que debería estar siendo asumido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y llevado a la Asamblea General de Naciones Unidas para hacer cumplir con el respeto a los derechos humanos de los pueblos que no estamos en condiciones de enfrentar la pandemia como las condiciones que ellos tienen como para volcar miles de billones en beneficio de sus naciones. Y es que pandemia y gasto militar no deberían ser sinónimos, como lo son en grandes potencias. Así como lo provocan los países desarrollados que tienen grandes reservas, enormes reservas, para enfrentar la pandemia. Bueno, que podamos recibir también recursos en no lo que les sobre a ellos después de sus gastos militares, porque los gastos militares no se han frenado. La pandemia no ha frenado el gasto militar y este es un asunto de seguridad mundial. Y la primera decisión que habría que tomar es que se frene el crecimiento de la carrera armamentista, un alto el crecimiento de la carrera armamentista. Ya eso daría suficientes fondos para volcarlos en los países en vías de desarrollo de manera expedita. Este histórico encuentro sentó las bases para lograr un diálogo permanente entre los países del área. Roberto Zúñiga, Lo que se vive. Información y entretenimiento.